Bueno, ¿les ha gustado el vuelo de Zaragoza? Quiero ver más gente. Bueno, aunque ya queda poquito, pero aún queda un poco, en este último lote de canto serán Teresa, Felipe, Iris y Vicente, los cuales de ellos dos serán Teresa y Vicente, quienes harán también un dúo. Así que, sin más, les dejo con Teresa, Felipe, Iris y Vicente.
No, ahora que no te presentas, es que tampoco hace falta mucha presentación. Bueno, lo dicho, me dicen, es que no has presentado. Y digo, yo creo que sí, pero bueno, es que no hace falta presentación, ¿sí o no? Pues ya está, ya estás presentada 3 veces. Y nada, Teresa me ha dicho que quería decir algo sobre Santa Águeda, así que le paso el micro y que os diga algo. Como todas sabéis, todos los años, llevamos 5 años, este será el 6º, celebrando Santa Águeda. Entonces no hemos tenido tiempo de hacer la reunión antes de Navidad, entonces ya será después. Pero que sepáis que va a ser el día 8 de febrero, sábado, y que las que queréis participar, o bien como el año pasado, con cantos, con bailes, podéis hacer también monólogos, se aceptan monólogos. Iremos en la misma línea del año que viene y os reuniremos después, pero para que os vayáis preparando todos. Solamente eso, gracias. Muy bien, yo tengo que decir que Santa Águeda siempre está súper bien y nos lo pasamos todas muy bien. Y nada, yo ya me despido de todos ustedes, perdonen los fallos que he tenido, sobre todo de mis compañeros que me saben muy mal, de verdad, pero es así, soy persona y ¿lo qué? Y nada, les espero otra vez ahí abajo y yo aquí arriba el próximo sábado 21, el sábado que viene, que haremos un festival íntegro de villancicos aragoneses. Lo estamos preparando, va a quedar muy bonito y muy navideño, como en estas fechas. Y nada, nos despedimos con una coreografía que pondrá en escena nuestro grupo de baile y será la Jota de San Lorenzo. Y no les digo adiós, les digo hasta el sábado que viene. Gracias.
Bueno, distinguido público. Esto se nos ha ido un poquito de la mano, ¿eh? Porque yo creo que los que el aplauso más fuerte se les tenemos que dar a nuestra rondalla, que son los que están ahí y con los que trabajamos. Sin ellos no haríamos nada. Hasta el sábado.